Los años nuevos se ponen viejos y a su vez destrozan ilusiones de bienestar sustancial, de mejoría sustancial, de cambios importantes, cuando estos se anuncian sin proponerse desmontar el viejo sistema, sin proponerse siquiera contrarrestar y superar los efectos de la estrategia neoliberal sobre nuestra sociedad. Al finalizar el 2022, iniciándose el 2023, está mucho más clara la farsa del llamado cambio. Y esto puede comprobarse viendo las diferentes vertientes que tocan fundamentalmente las condiciones de vida de la gente y los derechos de las personas. Al finalizar el 2022, la situación a nivel de educación ha continuado igual o peor. Hasta la corrupción en el sistema educativo se ha reproducido. Y no solo esto, sino además una educación cada vez más fundamentalista religiosa, cada vez más en el atraso, en el conservadurismo. La salud está dominada por el negocio. Igual la seguridad social. Siguen la estafa de la ARS y de la AFP, a pesar de todo el cuestionamiento, las movilizaciones, los planteos que se han hecho desde la sociedad. El transporte es un caos, cada vez peor y cada vez más mal encauzado. Implica incluso pérdidas de horas de trabajo para la sociedad dominicana, gastos excesivos en combustible. La situación de la vivienda, lejos de mejorar, se sigue empeorando. La cuestión ambiental es cada vez más crítica. Crisis ambiental apuntando con fuerza a la crisis de agua. Depredación ambiental. Amenaza de un plan minero altamente destructivo. Pero además de todo esto, crecimiento de la marginalidad. Recuperación de empleo, pero de empleo de baja calidad, cada vez de más baja calidad. Más de la mitad de la población en el área de la economía informal. Un desempleo mucho mayor que lo que se dice, pero además negación de derechos humanos. Ni hablar de la negación de derechos humanos a la migración procedente de Haití, a los dominicanos y dominicanas descendientes de familias haitianas. Pero además, represión contra manifestaciones. Es más de lo mismo y peor en muchos aspectos. La violencia de género, los niveles de feminicidio, los niveles de discriminación, la conformación de un Estado cada vez más impregnado de religiosidad fundamentalista, de ideología patriarcal, los intentos de un código penal que prácticamente parece del siglo antepasado. El negocio por donde quiera. La corrupción ha cambiado de dueños, porque ahora no son sobre todo las estructuras políticas de los partidos, sino los grandes empresarios, el tráfico de influencia. Eso que yo le decía de la alianza público-privada, eso es una manera de corrupción legalizada, de alto nivel. Igualmente todo lo que se está haciendo alrededor de las políticas de expansión de la economía, alrededor del turismo, de todo, es tráfico de influencia por donde quiera. Es impunidad de las mafias empresariales. En ese contexto,
augurar un 2023 con mejorías, con bondades, alegando el crecimiento económico, que puede ser menor incluso, pero alegando el crecimiento económico. Y prometiendo, como siempre se ha hecho, usarlo en favor de la reducción de las desigualdades, lo que nunca llega. Porque mientras más crecimiento económico, podemos registrar mucho más desigualdades. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios informes oficiales o aceptados oficialmente. Prometer eso es no entender la dinámica del capitalismo de estos tiempos. Del capital imperialista en su fase neoliberal, neoconservadora, como respuesta a una crisis estructural profunda para salvar las grandes ganancias y enfrentar la sobreproducción, conquistar prácticamente por la fuerza nuevos mercados. Un capitalismo guerrerista, altamente delincuente, que violenta sus propias reglas permanentemente, voraz, que se expresa incluso con más crudeza en países como estos, que no han salido de la órbita del sistema imperialista occidental, del impacto de la decadencia agresiva de los Estados Unidos, de su política de guerra y sus efectos, de su política frente a las pandemias, cómo emplean todas las crisis en favor de las élites capitalistas. Y hacerse ilusiones que la oligarquía capitalista dominicana, que ejerce directamente el poder político, cada vez con más determinación y cada vez con más poder de decisión, va a cambiar de mentalidad o esté cambiando de mentalidad. Se trata de un capitalismo depredador de la naturaleza y no hay que ver lo que está pasando alrededor del tema minero, y no solo del tema minero, de las granceras, de las costas, de lo que han hecho con los manglares, de todos los proyectos que están por introducir. Entonces está claro que hay un componente de clase capitalista transnacional, de las corporaciones, de ese poder supranacional que también se ejerce desde el territorio de los Estados Unidos para tratar de mantener una hegemonía cada vez más estremecida, cada vez más disminuida. Y aquí una clase dominante que no tiene otra actitud que no sea imitar a sus padrinos internacionales. Por eso decimos que es imprescindible plantearse el tema de los cambios, las transformaciones en función de recuperación de soberanía nacional, de soberanía popular, de democracia real, de eliminación de todas las discriminaciones, y no hacerse ninguna ilusión con estos gobiernos y este sistema que tiene capacidad para reciclar regímenes de este tipo, siempre con la condición de que malo sobre malo termina dando peor. Y eso es lo que estamos viviendo hasta tanto no se liquide este rumbo, no se termine con este rumbo fatal de la República Dominicana. Pero la esperanza no se pierde, los pueblos no se suicidan, va a haber lucha, muchas luchas, y esas luchas tienen que tener cada vez más, estar acompañadas de propuestas transformadoras. Con esto nos despedimos por hoy. Tiro al blanco.